de lo que se trata ahora es de empezar, de que definamos qué, qué y cómo vamos a entender como ética aplicada. En este sentido, en relación, aunque no solamente en función de cómo lo están planteando el texto de Cortina y Martínez, me interesaría hacer referencia a tres elementos importantes. Los tres, dicho sea de paso, ya los hemos ido de alguna manera trabajando en lo que hemos venido presentando en nuestras clases hasta este momento. La primera cosa simplemente es, que les quiero presentar ahorita es específicamente, voy a decir algo que desde el punto de vista, desde cierto punto de vista podría ser problemático y desde otro punto de vista pues podría ser complementario, no importa. Vamos a ver. La definición, la pregunta por lo que uno puede entender por ética aplicada, tendría que depender en primera instancia de tres entornos, de tres elementos que son importantes. Si ustedes lo vieron en el texto, Cortina y Martínez se centran bastante en la parte de metodológica, en la parte del método, a partir de cierto procedimiento, cómo es que podemos definir la aplicabilidad de una determinada teoría. Ahorita me voy a referir a eso. Me parece que es un punto importante, independientemente de si uno refrende o no una teoría específica. Si me lo permiten, me voy a dejar decir que la ética aplicada se define epistemológicamente. No en el sentido de que sea la epistemología, digamos, que nos permite tener el conocimiento propiamente hablando científico del mundo, pero sí en el sentido de que hay una cierta epistemología dentro de cada teoría ética, en el sentido de que cada teoría ética tiene que dar cuenta, tiene que también dar razón, tiene que, podemos decir, tiene que defender también sus contenidos, en tanto que también tiene que evidenciar cómo es que operan los contenidos explicativos que la teoría visibiliza. ¿Qué quiere decir esto? Eh, de alguna manera, ciertamente, la ética, en tanto que es explicativa, también se convierte en un entorno en tanto que es descriptiva, explicativa, etcétera, se convierte en un entorno de reflexión mediante el cual, si bien hay quienes problematizan, como Kant, que con la ética conozcamos el mundo, efectivamente hay un cierto mundo que se conoce a través o por medio o vehiculizadamente, digamos, por decirlo de alguna manera, por, por ciertos conceptos de índole ética. ¿Qué quiere decir esto? Con la ética nosotros vamos a construir todo un mundo posible gracias a lo que explica esta teoría, una teoría determinada, cualquiera que ésta sea. No sé si con esto estoy si me estoy explicando bien, porque esto eventualmente puede ser problemático, ¿verdad? Esto eventualmente puede ser problemático. Algunas teorías incluso, por ejemplo, pienso ahorita en Spinoza, ni siquiera hace una distinción entre sus conceptos epistemológicos y sus conceptos éticos en última instancia, ¿verdad? En última instancia. Pero entonces, desde los contenidos es que podemos definir qué es una ética y qué es una ética aplicada. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que uno tiene que hacer un esfuerzo reflexivo para explicar, para ubicarse en relación con la definición propiamente hablando de ética. Y bueno, habiendo hecho ese esfuerzo o pudiendo hacer ese esfuerzo, hay que hacer un paso más y poder decir qué significa que esta teoría ahora la vamos a aplicar. Una pregunta que es fundamental es, ¿por qué un entorno explicativo, una teoría, explica lo que explica? A mí me encanta explicar esto o entenderlo de la siguiente manera. Uno se puede preguntar también es, ¿qué es lo que tiene enfrente una teoría ética
que la obliga a decir las cosas que dice. ¿Por qué? Vamos a ver, por qué a partir de la modernidad tener que explicar a los sujetos es importante, también éticamente, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia que eso implica, ¿verdad? Para la teoría. ¿Por qué esa presencia, ese enfrentamiento con una realidad determinada exige de una teoría ética lo que exige? Lo que le exige, lo que la hace, ¿por qué la pone a hablar de lo que la pone a hablar? Es- espero poder estar dándome a entender, ¿verdad? Otra cosa, esto lo podemos ver entonces, cómo estos contenidos, cómo estas explicaciones, cómo esto que contiene la teoría ética, se relaciona con sus condiciones de posibilidad, ¿verdad? Hasta el momento, bueno, vimos la contraposición que surge entre la modernidad y la posmodernidad, precisamente porque se enfocan sobre sus objetos de manera distinta. Y a partir de ahí hacen pertinentes ciertas discusiones y hacen que ciertas otras se puedan dejar de lado, cosas por el estilo. Bueno, eso vamos a ver cómo se engarza también con el hecho de poder darle a esta señora que llamamos ética este apellido que es aplicada. Perdón. Desde el punto de vista del método, que también se relaciona mucho con cómo construye sus conceptos, me interesa también que veamos cómo opera la explicación. Y a partir de ahí uno puede hacer comparaciones, contrastaciones, etcétera, etcétera, que es algo que hemos venido viendo también. ¿Por qué a partir de tal concepto, o sea, de la parte de contenidos, por qué esa explicación es fructífera o infructífera en determinados ámbitos? ¿Verdad? ¿Cómo opera la explicación? Vean que puse la palabra opera y la escogí al propio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra que siempre tengo a flor de labios es funciona. ¿Cómo funciona la explicación? Bueno, pero lo que tenemos que preguntarnos en primer lugar es si las explicaciones éticas funcionan. ¿Ya? Entonces, operan. Bueno, a veces uno lee a algún autor, alguna autora y uno dice, sí, yo sé que está tratando de explicar algo, pero no le está saliendo, digamos. Si no, ahí tienen mis clases, digamos, en todo caso. ¿Ya? Ahora, otra pregunta que nos podemos hacer en relación con el método es, ¿cómo es que esta teoría, estos contenidos, vehiculizan esa explicación? ¿Cómo es que esa teoría comporta de suyo una explicación? ¿Verdad? Por eso es que es importante la clarificación de conceptos y por eso es que esa aclaración de conceptos, esa aclaración conceptual que decía originalmente acá en los contenidos es importantísima. Y de último, tenemos el objeto. Ahora, desde el punto de vista explicativo, el objeto, desde alguna perspectiva, podemos decir que es el principio, o está al principio. ¿Qué quiere decir esto? De que el objeto es aquello que se quiere explicar y por lo tanto es lo que primero se ve. Pero bueno, una discusión posible que me parece también relevante, importante, es cómo este objeto también en última instancia está definido y viene a la existencia, ahí hay una cierta ontología de lo ético, si me permiten decirlo así, hay una cierta ontología que se hace posible gracias a este señor y a estos señores, gracias a los contenidos y al método. Si no es porque traemos a colación ciertos conceptos o si no es porque los combinamos de una determinada manera, a veces esto no lo vemos, a veces esto no existe. Pero bueno, eso es simplemente algo que quiero decir en general, digamos, eso lo vamos a poder ir trayendo a colación conforme vayamos ahondando en esto. Vean que, si ustedes ven el texto, Martínez y Cortina, o Cortina y Martínez, en relación con el método, casi que lo que se preocupan es en cómo se argumenta a partir de una determinada teoría ética, ¿verdad? Es una preocupación fundamental y de hecho, metodológicamente hablando, eso lo quise asumir desde que presentaba
el curso como un curso que se enfoca en problemas y que los problemas surgen y hay que presentarlos argumentadamente. Sin embargo, habría que preguntarse si solamente la argumentación agota ya el método de una ética determinada. La hipótesis con la que yo trabajo es que no, que la argumentación es condición necesaria para la discusión en ética, pero no es lo único, ¿verdad? Pero eso lo podemos ir explicando conforme vayamos desarrollando ciertas cosas. Ahora, ¿por qué trabajar con artículos hoy? ¿Por qué los puse a leer esos artículos? Bueno, bueno, primero que nada son artículos que vienen de, si no me equivoco, el más antiguo es de hace 7 años, creo que es el del caso de la Maynard, del suicidio asistido en Estados Unidos y Canadá. Son relativamente recientes, algunas de estas discusiones a nosotros no nos han llegado, o si nos han llegado es solamente para rechazarlas, pero me parece que son relevantes. Eso sería lo primero que tengo que decir. Y lo segundo es que también ya quisiera ir fogueando esto de ir ingresando a problemas específicos, porque recordarán que de hoy en 15 días tenemos la primera sesión de exposiciones aplicativas. Entonces, es para que ya vayamos calentando al respecto de esto. Muy bien, ¿cómo les fue? Quisiera ahora escuchar, a ver, en relación con esto, ¿cómo les fue con los artículos? ¿Cuáles escogieron? ¿Por qué escogieron los que escogieron? Y en general, ¿cómo lo tematizaron? ¿Cómo lo trabajaron? Abro el micrófono como para que ustedes mismos me digan, por favor. ¿Lo trabajaron individual o en grupo? Hola. Hola, hola, Cristina, ¿cómo le va? En- Bien, esto. En nuestro caso lo trabajamos grupalmente, pero sí hicimos énfasis cada uno en un artículo. Ok. Eh, Mm. ahora sí, ¿y esos énfasis a qué se debieron? Cuestiones, bueno, pueden ser desde cuestiones de tiempo hasta cuestiones de contenido, pero... Yo creo que nos fuimos un poco bueno, la primera pregunta que yo hice, quizás un poco desviando el modus operandi de cómo íbamos a trabajar, fue cuál artículo les llamaba la atención a cada quien. Entonces, Natalie, por ejemplo, se fue con el de ética relacionada a los animales. Marco se fue con el último que tenía un título muy sugerente en relación a la fecundación in vitro, me parece. Ok, Y yo trabajé con el suicidio asistido de Brittany. ajá, de Maynard, ok. ¿Y cómo les fue? ¿Qué encontraron ahí? En general, ¿cuáles serían los elementos de los que tendríamos que hablar a partir de estos artículos? Mm, bueno, creo que lo que quedó más quizás subrayado o obviado fue el hecho de que la persona siempre se ve condicionada por una norma institucionalizada que le dice qué puede hacer o qué no puede hacer, si debe o no debe hacerlo. Bueno, en el caso de Brittany, el deber vivir como imperativo se debe vivir a toda costa hasta que, bueno, el fin de la vida sea una muerte que de manera muy relativista hemos llamado natural, una muerte que venga de manera natural, pero ella decide no finalizar su vida de esa manera porque quería, pues dentro de su propia agencia, poder también morir como ella quería. Me parece que su lectura también era un poco de que la muerte, el cómo morir sigue estando dentro de la vida. Entonces quería, en cuanto quiere poder vivir, también quiere poder morir a su manera. Y el estado en el que estaba viviendo, que era California, no le permitía pues terminar su vida de la manera en la que ella quería,
justamente por este imperativo implícito del deber vivir a toda costa, y se pasa a Oregon y ahí sí logra pues finalizar su vida de la manera en la que ella quiere. Ok. Marco, levantaste la mano. Sí, profe, es Adelante. que Cristina dijo algo que de hecho somos compañeros de grupo y dijo algo muy relacionado con la lectura que yo escogí, que es que más bien las normas se sienten como obligaciones, o sea, se tienen que cumplir sí o sí. Y el artículo que escogí tiene una cita muy interesante que tiene que ver con eso, que dice, la ley es la ley y uno no escoge cuáles va a cumplir y cuáles no, pero luego dice, o ahora la nueva moda es que cada uno escoja lo que le gusta. O sea, más bien se siente como si uno no tuviera la libertad de escoger y está apegado a seguir la norma establecida por la sociedad. Entonces ese sería como para mí en ese artículo el tema principal, que no tiene que ver mucho con la fertilización in vitro, sino con la decisión que toma el gobierno en respetar o no, o sea, tomar la decisión de respetar o no la orden que le está dando La la corte. IDH, ¿verdad? Ajá, Ujú. el instituto, sí. Sí, en ese sentido, vamos a ver, querría preguntar un par de cosas que me parecen relevantes. La primera es, obviamente, obviamente aquí está, vean contenido, contenido posible, contraposición entre norma, que en tanto que deber general, etcétera, etcétera, opera sobre Brittany considerándola en primer lugar sujeto. Y en primer lugar sujeto, quiero decir que incluso, eh, eh, aun cuando en algún momento hemos visto que eso tiene alguna funcionalidad, el problema es que en el caso específico de Brittany, esa consideración le pasa por encima, la atropella, la atropella. Entonces, esta contraposición entre sujeto e individuo dentro del funcionamiento social es más o menos de lo que hablábamos en la clase anterior a propósito de cómo es que opera el grupo con un individuo, el grupo con un sujeto y además en momentos a donde a los sujetos les toca usar las dos gabachas de sujeto y de individuo, ¿verdad? Y sí, esto eso es, bueno, no sé, a mí me parece fascinante, ¿verdad? Cómo, lo que permite, digamos, explicar esto. La otra cosa que yo querría decir, digamos, y esto vale para todos los artículos que les puse ahí, es cómo se nota una perspectiva, digamos, en una perspectiva, una formación, digamos. Obviamente, estos son artículos de corte periodístico, ¿verdad? Y es periodismo de información, y lo más temático a lo que llega es que es a un tipo, no sé, estarán en la parte de sociedad o de no sé, no sé en qué específico, aparte de algún medio, lo pondrían, digamos, muy probablemente en sociedad. Pero distinto sería si este tipo de reportajes, espero, le tocara hacer a alguien con formación filosófica. Si esto fuera un artículo filosófico, digamos, si fuera una entrevista, si fuera algo desarrollado, uno ve, a veces uno, y bueno, no sé si fue la impresión de ustedes, pero uno a veces, cuando ve esto, que efectivamente que lo informen es importante, pero a veces uno dice, pero a esto le falta un montón de discusión de más, digamos, porque no se trata solamente de simplemente ver qué sucedió. Pero claro, después uno cae en cuenta, sí, claro, es que las pretensiones, digamos, metodológicas del artículo son informativas, en el mejor de los casos, a veces traen a colación de otros ámbitos, ¿verdad? Pero eso también de alguna manera limita cómo se construye el objeto. Y entonces vean aquí lo que se estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? De cómo metodológicamente hablando, las preguntas metodológicas que se hace un entrevistador, una entrevistadora, las preguntas de contenido que se hacen también de alguna manera perfilan esa problemática. Y yo lo que quiero ahorita es evidenciar, y ustedes me comentarán a propósito de eso, es cómo a partir de discusiones como las que podemos tener aquí ahorita nosotros,
un artículo puede de pronto empezar a evidenciar o a generar otro aspecto completamente distinto, ¿verdad? Ahora, Marco, en relación con esta parte del deber vos hablabas también de la norma, ve cómo ahí también, bueno, no, de hecho en ambos hay una relación muy estrecha, y esto es algo de lo que hay que hablar, de la ética o de lo ético en relación con otros ámbitos de abordaje. En este caso, por ejemplo, con lo legal. Lo legal y lo ético no son coincidentes, no son coincidentes. En la medida de lo posible, y hasta donde entiendo, en el mejor de los mundos posibles, lo legal y lo ético son relativamente cercanos y dialogan entre sí, ¿verdad? En el mejor de los mundos posibles, en el mejor de los mundos posibles. Muchas veces uno ve cierta opugnancia ahí, pero definitivamente si son abiertos y diametralmente opuestos, eso en algún momento se revienta por algún lado, ¿verdad? Entonces, hay que ver ahí también la construcción específicamente legal y jurídica que hay, precisamente porque esa es la índole de los problemas que hay ahí, digamos, que se pueden reconocer ahí. Los demás, los que no estaban en el grupo de Cristina, de Marco y de Natalie, que también hayan escogido esos artículos, ¿qué tendrían también que decir como comentario a esto? ¿O qué otras cosas vieron ustedes? Profe, al menos yo escogí el mismo del suicidio asistido. Ajá, ajá. Soy Emanuel, ¿verdad? Y a mí me pareció que también se debe como considerar aspectos psicológicos de la persona. Por ejemplo, que la persona esté deprimida y tal vez no tenga como muchas esperanzas de la condición en la que tiene. Entonces eso es algo como a tomar en consideración cuando tiene que tomar una decisión tan importante. O que tal vez el contexto familiar, bueno, no era el caso de la muchacha, porque ahí decía que el esposo la apoyaba y de hecho hasta se había mudado con ella. Pero en el caso de que no lo sea, que más bien la familia lo esté como excluyendo o haciéndolo sentir mal, eso también puede influir en la decisión de la persona. Entonces son como factores que hay que tomar en consideración cuando una persona se enfrenta a la decisión de escoger. E incluso uno podría pedir una segunda opinión de un médico para confirmar que realmente está en una condición se me fue la palabra, que va a morir, digamos, de muerte terminal, Sí, sí. pero que la decisión de la persona sí se debe respetar. Y en relación con esto, y ya te doy la palabra, Cristina, en relación con esto, una de las cosas que es importantísima es precisamente que sobre esto la discusión no sea solamente en el momento álgido, digamos, en el momento en el que ya alguien está en las condiciones que lo único que se presenta como posible es la opción, o mejor dicho, es optar por terminar con su vida o precisamente el impedimento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos son temas que aun cuando cada caso singular va a ser un caso diferente, todo esto, son temas de los que debería hablarse en general y de los que debería haber una apertura de manera tal que la decisión no sea solamente de ese momento. Por eso lo que usted menciona el asunto, el contenido psicológico también de la discusión es importante, pero no solamente en el momento, sino a lo largo de todos los procesos e incluso de la discusión que tiene que ver, de la discusión posible desde fuera del tener que tomar una decisión como esa, por ponerlo de algún punto, de alguna manera. Cristina, vos levantaste. No, sí, que quería tal vez como replicar al comentario del compañero en cuanto me parece a mí que no, no sé, quizás digamos el aspecto de querer ponerle cierta atención a lo psicológico, mi pregunta sería ¿para qué? En el caso de Brittany. Em, lo pienso, digamos, como qué puedo hacer yo o qué se puede hacer como persona externa
y qué supone en términos ya más políticos el que yo quiera saber, digamos, la condición psicológica de la persona que por una condición de desahucio y enfermedad terminal quiere terminar con su vida, porque me parece que puede llegar a ser incluso como una doble estigmatización hacia la persona y quizás una traba a futuro, digamos, en el ámbito político, mucho porque también se piensa que la única condición necesaria y suficiente para que una persona cometa suicidio es un trastorno o algún desorden mental de algún tipo, cuando ya es bien sabido que no es necesario alguna de estas condiciones para que la persona opte por terminar su vida. Ujú. Sí, eso por ese lado. Y después recomendar una película, no me acuerdo bien del nombre, pero es sobre sí, biográfica, sobre la vida del doctor Kevorkian. Con Em, Al Pacino. Ujú. Em, Porque no sé, me parece que va muy bien con el curso y además justamente trata como toda la lucha política por la que pasó el doctor Kevorkian para legalizar de alguna manera o empezar la discusión alrededor de la muerte asistida desde un punto de vista médico. Tanto así que él rechazaba casos, digamos, por depresión mayor o cosas de ese tipo. Entonces la dejo ahí como para que, por si les interesa, que la vean. Si no me equivoco, se llama You Don't Know Jack. No conoces a Ajá. Jack. Creo que se llama así. Ujú, En todo ujú. caso, ahí la googleamos y después lo vemos. Sí, eso, y es un peliculón, dicho sea de paso. Ahora, sí, esto también tendría, vamos a ver, dentro de la cercanía que puede tener la ética con otros ámbitos de qué hacer, vean que también, vamos, si este tipo de cosas también son discutidas a lo largo del tiempo y a lo largo de los entornos sociales, a lo largo de, no sé, de diversas, si tenemos acceso a construir objetos, digamos, de discusión en diferentes ámbitos, es más fácil eventualmente, incluso hasta para la normatividad, o hasta ponernos de acuerdo para una determinada normatividad, en el sentido de que no es lo mismo si en un momento de crisis alguien toma una decisión, de si es algo que se ha podido venir discutiendo a lo largo del tiempo, digamos, independientemente de si uno está o no en situación de decidir al respecto de sí mismo en relación con esas variables. Ok, ¿qué otro artículo les llamó la atención? Ya vamos comentando dos, el de la fecundación in vitro y el del suicidio asistido. Por ahí mencionaron a Natalie con lo de los animales, no sé, ¿qué otro por ahí? Profe, a mí, bueno, yo trabajé los de los abortos, bueno, el de la chiquita, ¿verdad? Y el de la iglesia. Y entonces usted también mencionaba sobre la relación, ¿verdad? Que hay entre ética y ley, ¿verdad? Y Ujú, yo también pensaba, leyendo esos artículos, sobre el peso que tiene la religión como en esa relación, ¿verdad? Que usted hablaba, porque, por ejemplo, en uno de estos artículos decía que la iglesia le ofrecía beneficios a la chiquita, ¿verdad? Que resultó ser violada, ¿verdad? Entonces, para que siguiera con el embarazo, entonces la iglesia le brindaba ciertos beneficios, ¿verdad? Entonces yo pensaba, bueno, y por ahí decía que también la chiquita quería quedarse quería seguir con el embarazo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Yo pensaba, por ejemplo, de qué pasa si esa chiquita en realidad no quería, pero que por cierta necesidad se vio obligada a acordar, ¿verdad? Seguir con el embarazo para recibir esos beneficios. Porque verdad, también la noticia señalaba que ya era, ¿verdad? Y una comunidad rural, ¿verdad? Y que tenía, ¿verdad? Toda esta, pues, vulnerabilidad, ¿verdad? Y porque tenía 12 años y aparte de todo lo demás que implicaba el hecho pues, de ser violada por el papá, ¿verdad? Y etcétera. Entonces yo pensaba en eso, ¿verdad? En qué papel, ¿verdad? Qué tan justificable es ese papel que está tomando la religión en temas que no, pues deberían competirle, o tal vez no competirle, digamos, pero como que manipular a tal grado, ¿verdad?
esta decisión. Claro, y aquí y ya le doy la palabra a Raudin, que levantó la mano. Acá hay otra discusión que también es terrible en el sentido de que es una discusión difícil, que es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si además, efectivamente, por estar inmersa en el entorno cultural que está, la niña también efectivamente decide, independientemente de si le dan o no? ¿Qué pasa o cómo podemos analizar el hecho de que alguien esté condicionado de una manera tal que efectivamente sea, o sea, que no pueda haber otra opción o que no quiera haber otra opción o que efectivamente viendo otras opciones decida efectivamente continuar con lo que también surge a partir de un determinado sistema de creencias que puede suscribir y que en un entorno como el nuestro tiene toda la libertad de suscribir también. Y es dificilísimo de resolver. Y es dificilísimo de resolver. Raudin, ¿qué era lo que ibas a decir? Profe, yo pienso que tal vez ahí, ¿verdad? De este mismo artículo, pienso que también pudiera haber un problema que es que hay como siento yo que una falacia ahí de apelación a la autoridad, porque ¿qué debería un cura o un sacerdote ingresar en esta discusión con su conocimiento sobre los temas? O sea, no es ninguna figura de autoridad relevante en estos temas. Siento que hay como un problema que la biopolítica aborda bastante bien, ahí esa mezcla, y es que, digamos, como la iglesia o un ente político, digamos, en ese sentido, puede entrar a la discusión del cuerpo femenino, una discusión de un individuo, digamos, no debería pertenecer como a este carácter popular y a esta discusión. Siento que se debería respetar. Es ahí donde vemos como se mezclan sujeto, individuo en toda esta discusión. Se debería respetar en cuestiones tan específicas, digamos, o debería haber una aplicación de una ética como casuística individual y no abrir la discusión o no tomar valor, o sea, sonará tal vez, no sé si irrespetuoso, pero no tomar la opinión de ciertos grupos que no tienen nada que ver aquí y que sus argumentos al final son bastante hasta contradictorios en algunos términos, porque, o sea, homologan el aborto con el asesinato, digamos, y eso es para mí una completa falta de respeto y de conocimiento sobre los temas. Claro. El segundo componente que mencionábamos hace unos minutos es el componente metodológico de que la autora y el autor que que traemos a colación hoy, lo vinculan mucho con cómo se argumenta, Sí, efectivamente, Raúl. Las explicaciones y las tomas de decisiones, y la discusión en relación con las tomas de decisiones tienen que ser argumentales, ¿ya? Y el problema del poder, ya sea religioso, en un caso, legal en otro, político en otros, es un problema que también tenemos que explicar y al cual también tenemos que ubicar en algún lugar de la explicación, porque las teorías, ciertamente, vamos a ver, usted se está situando vamos a ver, usted se sitúa en un lugar a donde usted se da la posibilidad efectivamente de hacer esta aclaración. Pero si usted se va ahorita mismo, cumpliendo los protocolos, por supuesto, a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A preguntarse por cómo reaccionarían las personas que están construyendo leyes que nos regulan a cada uno de nosotras y nosotros, usted va a encontrarse que aunque no sean curas, que aunque no tengan ese, ese revestimiento de poder, no necesariamente dejen de lado los contenidos que traería a colación un cura o alguien que está en esa posición.
¿Por qué? Porque precisamente este tipo de cosas se van articulando, ¿ya? Con la manera en que operan los agentes de decisión, que también son agentes importantes dentro de la explicación moral, de la teoría moral o de la aplicación moral. En ese sentido, el artículo se relaciona con un cura. El problema es que muchas veces ni siquiera es que necesitemos a un cura para defender los valores que un cura defendería o que, no sé, o que cualquier otra figura de autoridad defendería. En ese sentido, digamos, el problema también es que muchas veces en esas tomas de decisiones están personas cuyo perfil también, que incluye también esa cercanía con este tipo de explicaciones de mundo, son generalmente como muy cercanos o están muy perfilados de manera que uno puede suponer también ciertos criterios, ciertos valores generales. No sé si me voy a entender, Rowling. Sí, claro, profe, yo comprendo claramente. Y sí, efectivamente, lo que señalas es impresionante. Y lo que decía Viviana también, a propósito de que efectivamente la religión tiene un gran peso, eso es indubitable en Costa Rica, en América Latina, por ejemplo, eso es indubitable. En el resto del mundo también es indubitable. Ahora, hay lugares en el mundo donde esas relaciones son menos estrechas, digamos. O sea, vamos, en este país todavía somos confesionales, se acordarán de eso, ¿verdad? O sea, eso ya perfila completamente la discusión, definitivamente. ¿Algo más que decir sobre esto de la niña y el aborto, Raudin, Viviana o alguien más que lo haya trabajado? Profe, yo personalmente sí trabajé ese tema. Bueno, yo trabajé dos que estaban como relacionados con el aborto y también el que estaba relacionado con la ley de bienestar animal. Y en mi caso, siento que tal vez detrás de la mayoría de los artículos, incluso un principio que está detrás como para problematizarse es el principio de la sacralidad de la vida humana, que coincidente, digamos, con lo que comentaba usted incluso ahorita, es un principio que tiene un fundamento jurídico y porque está en la propia constitución política acá en Costa Rica, en el artículo 21, Sí. y que a la vez tiene un fundamento, pues, yo diría que casi que estrictamente religioso, porque el sentido en el que se utiliza este principio es haciendo equivaler lo humano con lo humano en un sentido estrictamente biológico, es decir, casi siempre se justifica esa sacralidad en teoría con el tema que usted hablaba de la subjetividad del sujeto humano como un sujeto racional, como un sujeto autónomo y demás, pero en este caso, por ejemplo, si se considera que el feto, en el caso del aborto, está protegido por el principio de la sacralidad de la vida humana, pues un feto evidentemente no cumple con los criterios de racionalidad y de autonomía, ¿verdad?, propios del sujeto humano. Entonces, por ese lado, en principio, también hay una discusión sobre esto. Luego, en el caso de los animales no humanos, evidentemente, al quedar excluidos del principio de la sacralidad de la vida humana, hay una banalización de las vidas y el bienestar, por llamarlo así, de los animales no humanos. Incluso en ese caso en particular del artículo, en mi caso, yo lo que problematizo son varias cosas. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué criterio de carácter ético que sea relevante puede justificar que se haga una división entre animales no humanos considerados como especies de compañía, entre comillas, ¿verdad? Y animales utilizados para explotación. Y incluso más aún, ¿qué justifica que se haga una diferenciación entre seres humanos y animales no humanos? O sea, ¿qué fundamento último de carácter ético se podría establecer para justificar una diferenciación tan tajante, ¿verdad? Y en el caso, incluso también yendo más allá de la muerte asistida, también está el principio de la sacralidad de la vida humana, en tanto que se considera como un principio absoluto que está incluso por sobre el propio interés y la propia disposición de la vida de un individuo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y esto, vamos a ver, Cristina acaba de hacer un comentario acá en el chat, que también habla de el asunto de la agencia que se pueda reconocer en los niños o en las niñas. En las niñas, dice Cristina. Y efectivamente, y vea cómo esta discusión a propósito de la agencia incluso también nos permite pensar en relación con los animales no humanos, a partir de cuáles criterios es que nosotros reconoceríamos ese límite de agencia, que en los animales no humanos está completamente, está tajantemente zanjado, con los niños probablemente está tal vez menos, pero también igual de zanjado,
para que ustedes empiecen a ver aquí cómo operan las exclusiones de las que hablábamos en algún momento. Esos otros en los que no nos reconocemos, a los que no les podemos dar, no los podemos reconocer como sujetos, no les podemos dar un lugar de decisión dentro de nuestras normas generales. Entonces, en ese sentido, Ronnie, me parece que lo que señalas precisamente, de nuevo, trae a colación el asunto de la exclusión. ¿Cuál es el criterio? Y a veces pedir criterios es pedir mucho, ¿verdad? En el sentido de a partir de dónde es que estamos haciendo esa delimitación y por qué. No sé, ¿qué otro artículo? ¿Algún artículo que no hayamos, alguien que haya trabajado un artículo de los que no hemos comentado? ¿O estos fueron los únicos que trabajaron? ¿Algo más que agregar? Ya se fue. Profe, tal vez con el artículo de la ley de bienestar animal, yo Sí. pensaba también en eso, ¿verdad? De que como que impide, ¿verdad? O más bien que no, sí que posibilita el que el maltrato sea sancionado solo para ciertos animales, ¿verdad? Em, que para otros animales más bien sea permitido, ¿verdad? El maltrato, pues, a viva voz, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Porque también recordaba otro curso que llevé en que nos pusieron a leer la guía, no recuerdo cómo se titula, pero es la guía como para investigaciones, ¿verdad? Que se tiene con animales. Y entonces la guía estipulaba que en caso de que se infrinja una herida a un animal, ¿verdad? Que sea lo suficientemente como para que tenga que matarse al animal, ¿verdad? Pues se brindaban los puntos que tenían que tomar, ¿verdad? Para decidir en cuanto a la vida de este animal. Pero digamos, yo a lo que iba era de que si era un animal totalmente saludable, la herida no tenía por qué haberse infringido. No sé si me explico. Entonces ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, entonces yo pensaba en eso, ¿por qué de un pronto a otro? ¿Por qué es que se puede utilizar los animales, verdad, para el entretenimiento público? Creo que hablaba el artículo, ¿verdad? Para entretenimiento público, para autoconsumo, para investigaciones, ¿verdad? Pero para otros no, más bien no, a los demás los maltratamos y sí los sancionamos, ¿verdad? Como que juego hay ahí, digamos. Bueno, de nuevo, la parte argumental, la parte argumental del método que estamos tratando de visualizar, precisamente una de las primeras cosas que tendría que preguntar es cuáles son los criterios a partir de los cuales una cosa puede ser definida como tal cosa, dentro de esa operatividad, cómo es que manipular a este animal de esa manera es que puede ser justificable, etcétera, etcétera. ¿Verdad? O sea, ¿cómo? Bueno, y el punto es, perdón, me perdí un poco. En el método, el punto es cómo es que eso puede eventualmente argumentarse, cómo es que esa argumentación puede traerse a colación en última instancia, como para poder, a partir de unas determinadas definiciones, clarificar de dónde vienen esas definiciones y cómo se vinculan eventualmente con el llevar a cabo acciones concretas específicamente. Raudin. También, o sea, me lleva a pensar un poco, yo no sé si hay alguien aquí de derecho, pero si no, digamos, si no me estoy equivocando, o sea, ¿cuál es la finalidad de la sanción jurídica en este caso? Cuando se habla de 6 meses a 2 años de cárcel, por ejemplo, como la máxima pena, y las personas, o sea, si no me equivoco, digamos, cuando se dicta sentencia, si la sentencia es menor, digamos, tiene un lapso máximo de 2 años, usted puede apelar porque no se cumpla en cárcel, digamos. Entonces, en ese caso, usted, si lo sentencian y no ha cometido ningún crimen antes, usted, aunque su sentencia sea 2 años, no va a ir a la cárcel. Entonces, o sea, la ley de bienestar animal prácticamente se podría decir que no va a enviar a nadie a la cárcel a menos de que sea una persona que tenga un historial delictivo
ya, digamos, ya tenga ciertos crímenes. Entonces, o sea, para que se forme una ley para defender y para aplicar sentencias, para que usted vaya a la cárcel, si al final, si su condena es menor a 2 años, usted no va a tener que cumplir prisión. Yo tengo una respuesta para eso desde lo que no sé de derecho, pero no sé si de verdad hay alguien de derecho por ahí. Ahora, Yo más o menos tengo conocimiento acerca de este caso. Sí, la figura que menciona el compañero es la ejecución condicional de la pena, que es cuando alguien por primera vez cometió un delito, puede aplicar a este beneficio. Propiamente con respecto a la norma como tal, incluso de la ley de bienestar animal, yo personalmente considero que ese tipo de legislación más bien es un retroceso en las luchas como de reivindicación por este grupo, digamos, de los animales no humanos, porque lo que hacen, como incluso lo comentaron ahorita, lo que hace es reforzar institucionalmente toda esa idea de que el animal no humano es una cosa susceptible de explotación y de apropiación. Lo que hacen es reforzar esas ideas. Y incluso ya en el marco, digamos, como de las discusiones sobre literatura de abolicionismo animalista y demás, lo que se habla es de que los pocos reformas que se promuevan más bien deberían ir dirigidas a, de alguna manera, hacer que el Estado reconozca a los animales no humanos como sujetos de derechos, sino aún como cosas, ¿verdad? Como simples objetos susceptibles de apropiación y de explotación. ahora, una pregunta, si no me equivoco, la ejecución condicional de la pena, no es solamente algo que aplica para las leyes o para las sanciones relacionadas con la ley de bienestar animal, ¿correcto? Exacto, aplica para cualquier tipo de delito y también, si no me equivoco, tiene algunos otros criterios como que no puede ser un crimen violento y algunos otros detalles que ahorita no recuerdo así con exactitud, pero sí tiene sus detalles. Claro. Bueno, y ahí habría que definir violencia, ¿verdad? Porque si hay maltrato animal, habría que ver qué quiere decir que un maltrato animal no sea violento, digamos. Porque Ujú. y recordemos que es una ley que regula también la matanza, digamos. Entonces Ujú. a partir de ahí hay un montón de cosas, de criterios que podrían verse encontrados. Pero el punto es también, yo también traería algo a colación y, para también seguir hablando con lo que preguntaba Rauding. Y es que el valor de una pena asumida también de manera condicional, ejecutada de manera condicional, es que sirve también para quien la tiene que cumplir, sirve como una advertencia, digamos. O sea, queda al filo de que si comete una falta después, ya eso va a ser un agravante o ya esto, digamos, como que cancela ese derecho de la ejecución condicional, si no me equivoco. En el sentido de que la ejecución condicional de la pena tendría que verse en relación con, bueno, con cómo se valora esto también, pero con que si alguien nunca ha delinquido y comete una falta, digamos, eso debería también tomársele en cuenta a esa persona a la hora de ser condenado, digamos. Ahora, y distinto es, Raudin, si una persona es reincidente, si vuelve, si no hace caso, si vuelve sobre lo mismo, yo creo que ahí sí las penas empiezan a tener un mayor peso, a menos que me equivoque. Ronnie, ¿vos sabes algo al propósito? Sí, creo que tal vez un criterio ahora que recuerdo central en esos casos es también el dolo, que digamos, si se trata, por ejemplo, de un delito de tipo culposo, como, no sé, una persona que por accidente asesinó a otra persona, una cuestión, aunque en ese caso la pena creo que no daría, pero bueno, si se trata de un delito de tipo culposo, por lo general sí se opta por este beneficio, ¿verdad? De ejecución condicional de la pena. Okay. Sí, hace poco hubo un caso, no sé si ustedes se dieron cuenta de un muchacho aquí en Curridabat que dejó caer, o sea, tiró un gato, defenestró un gato como de un 11º piso, una cosa así por el estilo. Y ya ahí, eso, el dolo, la intención o lo que hay detrás, ya ahí empieza a tener ciertos carices, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra participación que se me esté quedando? ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Bien, porque el punto es este. Vean que ahorita lo que me interesaba más bien era que trabajáramos en función de contenidos, en función de esta primera parte que mencionábamos bueno, en la lámina que les pasé. No la voy a volver a poner. Ahora, el punto es, quedémonos con esto mucho en la cabeza para ahora sí la discusión sobre, bueno, lo que presentan teóricamente
Cortina y Martínez, que por lo menos evidencian ciertos abordajes teóricos posibles, o sea, ciertos abordajes dentro de ciertos parámetros que uno, bueno, también tendría que argumentar por qué suscribirlos o no, o por qué ir más allá de ellos. Pero eso lo resolveríamos a partir de la próxima semana. Les recuerdo, para la próxima clase terminamos con esto de ética aplicada. De hoy en 8 tenemos el segundo trabajo grupal, ¿verdad? De hoy en 8, sí. Y después empezaríamos el segundo módulo con Rancière. Como cerramos propiamente hablando este módulo de hoy en 8, entonces la exposición será de hoy en 15. A menos que tengan alguna pregunta sobre contenidos o sobre estas evaluaciones que vienen o sobre lo que estamos viendo hoy, si no tuvieran alguna duda o algún comentario, entonces estaríamos quedando aquí por hoy. Nada más, entonces les recuerdo también, ahí está ahora el canal. Ahora en la tarde-noche me voy a dedicar a terminar de subirle las clases para que tengan acceso ahí a las clases que ya hemos tenido en el curso y espero que sea un recurso que les resulte útil. Muy bien, por ahora entonces de nuevo agradecerles por su atención, por su tiempo y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, igual que esté muy Hasta bien. luego, profe. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, profe. Profe, muy buena Buenas tarde. tardes. Hasta luego.